Bienvenidos a todos. Seguimos en este fantástico curso que se llama la Teología del Pacto. Esta mañana estamos todavía en la lección 4, la segunda parte, y estamos considerando el pacto que Dios hizo con Abraham. Y es imposible enfatizar demasiado la importancia de este pacto. Es increíble, contiene el Evangelio en todas sus facetas. Todo lo que Dios le había prometido a Abraham se nos promete a nosotros también si entendemos exactamente lo que Dios estaba comunicándole a Abraham. Muy bien, antes de meternos en este material, oremos. Gracias, Padre, por darnos otra oportunidad para profundizarnos en tu palabra. Espíritu Santo, ilumínanos, ayúdanos, guíanos, enséñanos, guíanos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Ayúdanos a enseñar claramente y correctamente para edificar a tu pueblo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos esto. Amén. Muy bien, aquí estamos en la página 100 de las guías y hay bastante material porque este tema es de suma importancia. Número 2 dice: la promesa del pacto con Abraham es confirmado con un juramento en Génesis 15. Bueno, en Génesis 12 ya Dios había iniciado su pacto, estableció su pacto con Abraham y muchos años han pasado, por lo menos 14 años. Y Abraham no era un jovencito cuando Dios le habló la primera vez y es mucho más, tiene mucho más avanzado en edad en capítulo 15. Entonces vemos aquí la necesidad de nuevas seguridades. Y lo que vemos aquí en esta sección, entre capítulo 15 y también capítulo 17, es lo que se llama una crisis de fe. Bueno, Abraham sí confía en Dios, él cree en Dios, pero al mismo tiempo tiene dudas y nosotros también tenemos dudas. Y yo creo que si nosotros examinaremos bien la forma en que pensaba y dudaba Abraham, es muy parecido a las maneras en que nosotros también dudamos. Él duda en cuanto a las mismas cosas, duda en las mismas promesas y también duda mucho por la demora de Dios en cumplir lo que Él promete. Bueno, vamos a ver. La A dice la necesidad de nuevas seguridades. En este capítulo 15 vamos a ver que Dios le da a Abraham una señal, un juramento, una confirmación que en verdad no tiene palabras para describir. Vamos a meternos en esta enseñanza esta mañana, pero es increíble ver la forma en que Dios anima y le da seguridad a Abraham. En Génesis 12, la fe de Abraham está siendo probada en 3 áreas. Y yo creo que nuestra fe también es probada en estas 3 áreas. La simiente o el legado, las generaciones que vienen después. Nosotros también anoche estuvimos orando precisamente sobre esto. Dios, yo quiero que me des un legado, yo quiero que salves a mis hijos y mis nietos. Abraham igual. Simiente es la palabra. Él dudaba en cuanto a la simiente, dudaba en cuanto a la tierra. Y entendemos que esta tierra indica la herencia que Dios nos está prometiendo. Y en verdad, a veces es difícil creer que en verdad Dios nos va a permitir que nosotros reináramos sobre este mundo, con nuevo cielo y nueva tierra. Y también dudaba más adelante en cuanto a la nación. Bien, Génesis 15 nos hace repasar los primeros capítulos en la vida de Abraham. Acabó de rechazar las riquezas de la ciudad de Sodoma. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? En el capítulo anterior, Abraham tuvo que rescatar a su sobrino, ¿verdad? Lot. Y había conquistado a los reyes que estaban amenazando al rey de Sodoma. Y bueno, Abraham en ese caso había salido victorioso. Salió victorioso en la guerra contra los reyes que habían cautivado a su sobrino Lot. Dios le dijo, empezando en capítulo 15, no temas, Abraham, soy tu escudo
muy grande será tu recompensa. Vamos a ver otras traducciones a esas frases al ratito. Este dicho sugiere que Abraham teme a que estos reyes que él había derrotado regresarían de nuevo contra él. Y con razón, ¿no? Además, Abraham se encuentra en medio de una situación muy vulnerable y delicada. Está ahí sin casa, sin lugar, sin establecimiento, con enemigos alrededor. Y entonces la situación es muy vulnerable y delicada. Abraham está vagando sin casa, sin tierra y sin ninguna evidencia de cumplimiento de las cosas que Dios le había prometido. Bueno, que nada ha cambiado, ¿verdad? En esta época del virus, todo el mundo está dudando y hablando y a veces quejándose en voz alta. ¿Qué pasa? ¿Qué hace Dios? Entonces, ¿cuándo va a cumplir? ¿Cuándo vamos a volver a la normalidad para poder servirle así como deseamos? Bueno, vamos a examinar este texto, el versículo 1, en capítulo 15. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. Dos palabras claves: palabra y visión. La visión, este término se usa cuando Dios está revelando a un profeta. Entonces hay otros textos en el Antiguo Testamento que indican que Dios consideraba a Abraham profeta. La visión es el medio, es la manera en que la palabra del Señor llegó a Abraham. La visión es el contexto en que la palabra se le da. Y la palabra también es importantísima. La palabra de Dios llegó a Abraham. Dios está confirmando la bendición que Abraham había recibido de Melquisedec en el capítulo anterior. También está prometiéndole protección, escudo a su guerrero. También le recuerda que pese a que no tiene todavía lo que Dios le había prometido, por lo menos tiene al Dios de la promesa. ¿Qué está diciendo Dios? Abraham, ¿qué más necesitas? ¿Tienes a mí? y se nos dice lo mismo a nosotros. Nosotros tenemos a Dios y en verdad, ¿qué más necesitamos? Tenemos a Dios. Es muy interesante porque el rey de Sodoma, que si leemos el capítulo anterior, el rey se llama Bera. Bera le había dicho a Abraham en capítulo 14, en versículo 21, dame las personas. Entonces están hablando, perdónenme las palabras, pero están hablando del botín de la guerra, el saqueo, la ganancia. Y este rey está sugiriendo a Abraham cómo podrían ellos dividir el saqueo o el botín, las ganancias. Y bueno, Abraham le contestó: he jurado por el Señor, el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, que no tomaré nada de lo que es tuyo, ni siquiera un hilo, ni correa de una sandalia. Así nunca podrás decir: yo hice rico a Abraham. No quiero nada para mí, salvo lo que mis hombres ya han comido. Muy bien, pero es muy interesante porque lo que Dios le está diciendo a Abraham crea un contraste a lo que acabamos de leer. Es que Abraham no necesita ese botín. Él entiende, o Dios quiere que entienda, si Abraham tiene a mí, tiene a Dios, tiene un botín, tiene un saqueo, tiene ganancia. Tiene todo. Tiene todo. Muy bien, ¿no? ¿Qué palabra? Y Abraham le contestó: yo soy tu escudo y muy grande será tu recompensa. En la versión antigua dice: y yo seré tu galardón sobremanera grande. En otras palabras, Dios le está diciendo a Abraham: yo soy tu tesoro, yo soy tu galardón, yo soy tu riqueza. Si tienes a mí, si tienes una relación conmigo, tienes todo. Muy bien. Y en el siguiente versículo es cuando Abraham empieza a dudar. Aquí hablamos de la duda y la lucha. Versículos 2 y 3. Abraham le respondió: Señor Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Y vamos a ver qué es
puede llegar a ser muy problemático para Abraham. Es muy importante, página 101 en la guía. Es muy importante ver aquí que la lucha que Abraham tiene es basada en la fe y no en la incredulidad. Es precisamente porque Abraham cree que está perplejo por lo que le está pasando en su vida. Es muy importante ver eso, que cuando nosotros creemos, es más problemático la duda, porque la duda se basa en la fe. Otro ejemplo es el de Job. Job cuestiona a Dios no porque no cree en Dios, al contrario, es porque cree en la bondad y soberanía de Dios que cuestionaba lo que estaba pasando en su vida. Job nunca desconfía en la soberanía de Dios. Es porque él sabe que Dios es soberano, que está luchando espiritualmente. Estaba seguro. Estaba seguro, sí. En otras palabras, está diciéndole a Dios hoy en su propia mente, tú eres bueno y soberano, yo te amo y confío en ti, pero mi vida es un desastre ahora. ¿Qué hago con esto? ¿Cómo me explico a mí mismo estas circunstancias problemáticas? Asimismo, el problema que Abraham tiene es un problema basado en la fe. Dios es Señor, literalmente, es Dios Señor soberano. ¿Para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Requiere mucha energía espiritual para quejarse con fe. En contraste a desesperarse en silencio. La palabra sigo es clave. Sigo o quedarme implica que la vida es una caminata, un viaje. ¿Cómo puedo seguir caminando en esa vida si no tengo lo que tú me habías prometido? ¿Tú quieres que yo siga caminando por fe sin ninguna evidencia de que estas promesas se vayan a realizar? Parafraseando las palabras de Abraham, tú me prometiste que me darías un hijo. Sarai ya no puede concebir, ya tiene 90 años. Yo te he estado siguiendo por 25 años. No entiendo lo que está pasando. El gran problema de Abraham es que todavía no tiene a un hijo. Esta es una lucha basada en la fe. Por eso es una lucha vigorosa y muy problemática, porque Dios le había prometido esto y ya han pasado 25 años. Bueno, número 3, el problema de no tener a un heredero, un hijo. También vemos que el problema es un poco más severo. En versículo 2, otra vez, Abraham le respondió, Señor Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Dios le había dado a Abraham una promesa sobre la que la redención de toda la raza humana depende. Y Abraham no está satisfecho por ser bendecido personalmente con sus riquezas y todos los bienes que tiene. Es posible que fuera un hombre más rico de su era. Pero a él no le importaba todo eso porque él entendía que fue llamado para algo sumamente más grande. Ser una bendición para todas las naciones. Él no puede cumplir con este llamado sin tener un heredero. Tener la simiente prometida es una parte íntegra del plan de Dios. Entonces vamos a explorar un poco más profundamente, porque este problema es grandísimo. Dios le había prometido a Abraham que naciera una nación grande de él y que él sería padre de naciones. Pero antes de ser un padre de naciones, se requiere primero tener por lo menos un hijo. Entonces también existía en esa cultura la posibilidad de la maldición. En otras palabras, la esterilidad pudiera ser una señal de la maldición de Dios, juicio por maldad. Por ejemplo, vemos eso en Jeremías 22:30. Sin duda, eso lo hacía mucho más difícil, doloroso y vergonzoso para Abraham y Sarai. Quizás están pensando, quizás Dios no se está maldiciendo, porque eso fue la que pensaron en aquel entonces. La crisis de fe, otra vez. Pensando en su legado, su nombre puede desaparecerse de la faz de la tierra. Abraham empáticamente gritó a Dios, ¿qué es lo que me podrías dar puesto que me quedo sin hijo? Ganado, tierra, riqueza, fama, no me sirven para nada si no tengo al heredero para dárselo.
Qué lamento tan conmovedor. También es una gran indignidad. La indignidad de nombrar a un serviente sirio, qué bárbaro, como heredero. El heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Según los textos Nusi de los babilonios, esta costumbre se practicaba en aquel entonces si un hombre no tenía heredero biológico legalmente como premio por su servicio prestado. La herencia era dada a un esclavo fiel y responsable. Pero imagínese el disgusto de un judío en el siglo VII leyendo este párrafo, un siglo VII antes de Cristo, a leer en Génesis 15 que la herencia del padre de su fe haya sido dada a un esclavo sirio. En ese siglo VII, Siria, Damasco, se encuentra en Siria, era un gran enemigo amenazante de los judíos. Muy bien, y ahora Dios empieza a responderle para resolver sus dudas. Dios enfáticamente asegura de nuevo a Abraham que va a cumplir con su promesa. Aquí dice, no, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. El sirio, no, tu heredero será tu propio hijo. En otras palabras, en el idioma hebreo, tu heredero saldrá de tus entrañas o de tu carne. Tu propia carne será un hijo biológico, en otras palabras. Y también aquí Dios le da o le invita a ver las estrellas, le da una señal para animarle. Y ya hemos hablado de esto, pero Dios siempre lo hace. Y más adelante vamos a hablar en detalle acerca del significado y la importancia de las señales y vamos a meternos en una discusión sobre los sacramentos. Pero en este caso Dios le da la señal de las estrellas. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosas será tu descendencia. Así como en el caso de Noé, porque Noé tuvo que mirar a dónde, ¿a qué? Al cielo. El arco iris. La ¿verdad? señal del arco iris. Y cuando Noé ve el arco iris, él recuerda que Dios está viendo el arco iris y Dios está recordando su promesa. Es muy interesante. Él te anima porque él sabe que Dios puede ver el arco iris. Y el arco iris le sirve a Dios como señal para confirmar su promesa. Y aquí Dios le está dando un recuerdo por algo visible a una realidad invisible, que es, en otras palabras, un sacramento. Así sirve la Santa Cena, así sirve también el bautismo, pero vamos a hablar de eso más adelante. Abraham no puede ver todavía el resultado de la promesa de que tendría un hijo, pero sí puede ver las estrellas. Los niños que no puedes ver van a ser tal como las estrellas que puedes ver. Así funcionan las señales del pacto. Las señales se dan por gracia para confirmar las promesas que Dios ha dicho. Por tanto, es evidente que las señales no tienen significado sin la palabra de promesa. La promesa es la cosa principal. La señal está ahí para confirmar la palabra de promesa. Así sirven las señales siempre. Hoy en día también sirven así, para confirmar la palabra de promesa. En este contexto de Abraham respondiendo a la palabra de seguridad, que la expresión muy famosa del versículo 6 es hecha. ¿Y cuál es? Abraham creyó al Señor. El Señor se lo reconoció como justicia. ¿Y dónde se encuentra una exposición de esa frase? En la Biblia. ¿En qué libro del Nuevo Testamento? En Pablo en Romanos. En Romanos. Sí, hemos dicho varias veces que Pablo escribe el libro de Romanos basado en este texto. Amén. ¿Para probar qué? Que la fe, o sea, que somos salvos por fe. Somos salvos por fe. Y no por obras. Y no por obras. Justificados por fe. El gran tema de toda la Biblia, pero principalmente es el gran tema del libro
de Romanos, Pablo está probándole a los judíos y también a los gentiles, los que han desobedecido a Dios y conocen la ley de Dios, también están perdidos sin creer en la promesa. Los que no tienen las leyes de Dios, los gentiles, que no obedecen tampoco las leyes de Dios, están perdidos sin creer en la promesa. Y lo interesante, y Pablo hace este argumento en Romanos, es que esta promesa fue dada antes de qué? Antes de las leyes, o antes de que Dios le dio a Moisés las leyes. Entonces, la salvación por fe, la salvación por creer en lo que Dios nos promete, enviar a la simiente, Jesucristo, para ser el Mesías, para ser el Salvador. Esa fe en la promesa es lo que nos justifica, creer en la promesa. Y bueno, eso predica, ¿verdad? Es decir, la señal no tiene significado si no la confirma una promesa. Exactamente. La señal confirma lo que Dios había prometido, Okay. pero la señal en sí No es nada. no es nada. Y Pablo también hace ese argumento en el libro de Gálatas, es que los que están circuncidados sin fe, sin tener el corazón circuncidado por el Espíritu Santo, perdidos. Y los que tienen la circuncisión físicamente hablando, sin tener fe o sin tener que Dios ha tocado y limpiando su corazón por el Espíritu Santo, también perdidos. Sí, porque después nos describe la fe en hebreo, ¿no? Exactamente. Pero lo más importante aquí es que por primera vez en la Biblia, fe, la palabra fe y la palabra justificación se ven en el mismo contexto por primera vez. Y antes de seguir adelante, vamos a definir rápidamente esta palabra justificar. Cuando estamos usando esta palabra en términos del Evangelio, la forma en que Pablo usa este término justificar, somos justificados por fe en Cristo. La palabra justificar, ¿qué quiere decir? Quiere decir declarar inocentes justos. Porque la palabra justo, declarar justos. En otras palabras, la Biblia, cuando los apóstoles escriben a los creyentes en todas las cartas, él normalmente inicia la carta diciendo que él está escribiendo a los santos. No son perfectos, pero se llaman santos porque son justos. Ya han recibido la justicia de Dios, o es decir, la rectitud moral de Jesucristo se ha imputado a ellos porque ellos habían creído en la promesa de que Dios nos salvara por Cristo. Entonces, la justificación por fe no es solo una enseñanza del Nuevo Testamento, es una enseñanza de Moisés escribiendo, guiado por el Espíritu Santo en Génesis capítulo 15, versículo 6. Sí, entonces el versículo que la gente dice que sin santidad nadie verá a Dios, ¿está basado en esto? No, está usando la santidad en otra forma. Es que hay que entender que en cada contexto hay que definir la palabra. Cuando el autor de Hebreos en capítulo 12, versículo 14, dice, sin la santidad nadie verá a Dios. Está hablando de la importancia. Ok, buena pregunta. Perdóname. ¿Puede referirse a la justificación por fe? Claro, porque sí, exactamente. Es lo que... Pero ahí voy. En ese contexto probablemente está hablando de la justificación por fe. En Santiago, cuando Santiago dice, sin obras la fe es muerta, él quiere decir que la fe siempre produce obras. Entonces, hemos dicho eso varias veces. Obras. ¿Ah? Buenas obras. Buenas obras. La fe. Obras que Dios quiere que hagamos. Esas obras, no otras. Okay. Obras que la Biblia nos enseña que hagamos. Esas obras. Las obras que la ley de Dios insiste que nosotros obedezcamos. Esas obras, no otras. Entonces, nosotros no definimos las obras que hacemos. Dios define las obras que Él quiere que hagamos. Pero mi punto es este. No somos salvos por obras. No. Pero tampoco somos salvos sin obras. Okay. Somos salvos por fe en Cristo, pero la fe en Cristo, la fe genuina siempre nos une a Cristo y la unidad con Cristo siempre nos hace producir obras. Esa es la consecuencia
Es la consecuencia, el resultado, el fruto, El resultado. pero no la base. Nunca la base. Mm. Nunca el fundamento. Entonces, bueno, hemos estudiado eso también en otro curso que se llama la soteriología. Pero aquí Dios está enfatizando otro don, otra parte de su promesa. Es quizás la parte más importante, la justificación. Abraham en ese momento, por la declaración de Dios, él está seguro que él había recibido el gran don de la justificación. En otras palabras, si volvemos a Génesis 3, cuando Dios mató al animal y cubrió a Adán y Eva con los cueros, la piel de los animales, es una figura de que Dios tiene que cubrirnos, porque ellos intentaron cubrirse con hojas de higuera, imposible. Es que es imposible que yo me cubra, imposible, por mis obras, por mi religión. No, Dios tiene que cubrirme. Dios tiene que hacer un sacrificio de sangre. Dios tiene que morir, en otras palabras, y luego cubrirme con la justicia de su propio Hijo Jesucristo, el único que lo obedeció de manera perfecta. Pero Dios me cubre, me transfiere, me imputa esa obediencia como si fuera mía. Interesante, ¿no? Dios me acepta como perfecto, no soy perfecto, pero me cubre con la perfección de Jesucristo. Y Abraham también fue cubierto con la sábana de la justicia de Jesucristo porque fue justificado por fe. Y más allá también Dios repite la gran promesa, tierra, número 5. La fe califica a Abraham para heredar la tierra prometida. Y aquí vemos otra crisis de fe. ¿Qué es lo que hemos dicho que esta tierra representa? Es en Palestina. Entonces, ese territorio al lado del mar Mediterráneo, ¿qué representa esa tierra? ¿Los gentiles? Pero la tierra en sí, hemos visto que Pablo interpreta que lo que en verdad Abraham entendió, que esa tierra era el primer pago, era un símbolo, una ilustración, una señal, una sombra de qué? De algo mucho más grande. ¿Qué? El universo. El universo, el cosmos. Cosmos. Entonces aquí Abraham está luchando. Aquí en el versículo 7, Dios sigue. Además le dijo a Abraham, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos. ¿Para qué? Para darte en posesión esta tierra. Inmediatamente después de tranquilizar a Abraham en cuanto al hijo prometido, le recuerda la promesa de la tierra. Entonces, un recordatorio de la promesa de la tierra. Dios usa el mismo lenguaje que se encuentra en Éxodo 20, versículo 1. Hemos examinado ese texto varias veces. Siempre en la redención de Dios hay un rescate de esclavitud e idolatría y una libertad para. En Éxodo 20, podemos buscar ese texto. Antes de que Dios les había dado los 10 mandamientos, en versículo 1, capítulo 20, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Dice, yo soy el Señor tu Dios. En otras palabras, yo soy Jehová Elohim. Es decir, yo soy tu Dios personal. Yo soy el Dios del pacto, pero también soy Dios Elohim, el Dios todopoderoso. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses, además de mí. Entonces, este rescate de la esclavitud de los egipcios es un gran ejemplo, es una gran ilustración de una gran profecía, una sombra de cuál rescate.
De Jesucristo al mundo. De Jesucristo rescatándonos de qué? De la muerte, el pecado. De la muerte y de la esclavitud al pecado. Entonces, aquí, antes de darles los 10 mandamientos, pura gracia, Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos diciendo: yo soy Jehová Elohim, soy el Señor tu Dios, que he hecho yo. Yo te saqué, yo te liberé de Egipto. Y estaban esclavizados en Egipto, pero ¿esclavizados a qué? Entonces fueron rescatados de qué? De la De la esclavitud. servidumbre. ¿Perdón? De la esclavitud de los Esclavitud egipcios. de los egipcios, pero también cada vez que Moisés le pidió permiso para ir al desierto, quería libertad para Adorar a Dios. En otras palabras, en un sentido muy específico, estaban también esclavizados a los dioses falsos. Y tuvieron que honrar a los dioses falsos, por lo menos reconocerlos. Y este rescate o esta redención significa lo mismo. Redimir es Rescatar, ¿no? rescatar Sacar. o comprar de nuevo con gran precio. Dios rescató, redimió a los israelitas de la esclavitud al pecado, como dice Jesús en Juan 8, pero también de la esclavitud a los egipcios, pero también por el dominio de los dioses falsos. Y aquí dice en el primer mandamiento, han sido rescatados ¿para qué? No tengas otros dioses además de mí. Entonces están rescatados ¿para qué? Para Él mismo. Para Él mismo, Sí. para adorar Adorar solo al único Dios creador del universo. verdadero. Muy bien, entonces estos temas se aparecen consistentemente. Primero la gracia. Primero la redención de Dios. Primero la soberanía de Dios. Primero la iniciativa de Dios. Primero una gran muestra del poder de Dios que se necesita para rescatar. Nosotros no podemos rescatarnos, ni de pecado, menos de la muerte, ni de la tendencia de adorar a dioses falsos, de adorar algo en la creación antes de adorar a Dios mismo, el Creador. Somos igualitos, pero Dios nos rescata, nos libera para estar en libertad. ¿Libertad de qué? ¿Libertad para qué? Libertad para adorar a Dios verdadero. Libertad de dominio del pecado para poder, por primera vez, empezar a obedecer a Dios con las actitudes y disposiciones del corazón, porque el Espíritu Santo está ahí, y también con las acciones y con el culto formal adoramos a Dios. Y aquí dice, siempre Dios nos libera para. En Éxodo es una libertad para obedecer, adorar a Dios verdadero, monoteísmo. Aquí en el versículo 7 es una libertad ¿para qué? Para seguir creciendo en la fe y para conquistar a los enemigos de Dios y disfrutar el nuevo territorio, la tierra prometida. ¿Ok? ¿Ya ven? Ahí vamos. Que en nuestro caso sería cuando Cristo venga, vamos a heredar esa tierra nueva, hecha. Exactamente. ¿Y en qué consiste esta tierra? Eh, Todo el todo cosmos el cosmos. renovado. Nuevo cielo. Nueva tierra. ¿Y qué bajará? Nueva tierra renovada. Sí. Y hemos dicho varias veces, la creación misma, Romanos 8, está gimiendo, esperando ¿qué? La redención de los hijos de Dios. La resurrección de los hijos de Dios, porque la salvación, la redención completa. también es física, Es completa. es completa. La salvación del alma, y Dios está trabajando en nuestra alma ahora mismo, pero también en el futuro, lamentablemente estos cuerpos yo los veo, en mi cuerpo también, entonces estamos muriendo, debilitándonos, ¿verdad? Mentalmente,
primeramente, no físicamente, mentalmente, en todo el de la palabra, pero gracias a Dios, el rescate, la redención de Dios incluye el cuerpo, incluye la creación física. Y también vimos esta implicación total en el pacto con Noé, porque Dios había prometido conservar todo, hasta los animales, la tierra, las estaciones, día y noche. Entonces, Dios ama su creación. Y cuando lo creó dijo, es buena. Y cuando creó el hombre, muy bueno. Entonces, a Dios importa, a Dios sí, el alma, pero también le importa mi cuerpo y también la creación entera. Y el rescate, la redención de Cristo incluye el cosmos. Y aquí vemos que esta tierra representa en un sentido muy, muy importante el reino eterno de Dios. Muchas cosas. Entonces es completo lo que Dios promete a Abraham. Pero aquí otra crisis. Versículo 8. Pero Abraham le preguntó, Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Entonces ahí están esperando por décadas. Pobre. Y nosotros también vamos a esperar por meses, por minutos, pero por décadas. Señor y Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? En este momento, Abraham no es el dueño de nada. No tiene tierra y cuando murió solo era dueño de la cueva que él había comprado de su entierro. Esto provoca otra crisis de fe. Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Y la respuesta de Dios es impactante e increíble. Yo juro por mí mismo, está diciendo Dios, que yo mismo muera si no soy fiel a mis promesas. Y este pedacito que vemos acá, entre versículos 9 y 20, en mi opinión es el pasaje más conmovedor de toda la Biblia. En serio, me hace llorar. Sí. La última vez que prediqué sobre esto, lloré a predicar, porque es increíble. Vamos a ver, el Señor le respondió, tráeme a una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió. Y las aves de rapiña comenzaron a lanzarse sobre los animales muertos, pero Abraham las espantaba. Al anochecer, Abraham cayó en un profundo sueño. Eso para indicar que Abraham en verdad no participaba. Y lo envolvió una oscuridad aterradora. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. ¿Dónde? Egipto. En Egipto. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará por el éxodo, ¿verdad? Y luego tus descendientes saldrán en libertad y con grandes riquezas. ¿No recuerdan que el texto que dice que los egipcios habían compartido con los israelitas mucha riqueza lujosa? Y muchos de ellos también los acompañaban cuando salieron. Tú, en cambio, te reinarás en paz con tus antepasados y te enterrarán cuando ya seas muy anciano. 4 generaciones después, tus descendientes volverán a este lugar. Entonces, bueno, no te preocupes, Abraham. En 400 años. Sigue con paciencia. Sigue con paciencia. En 400 años. Okay. Pero lo interesante es que es muy importante esta demora. ¿Por qué es importante esta demora? ¿Qué es lo que Dios está dándoles a los habitantes? Está haciendo que crezca el pueblo. También, ¿no? Que crezca el pueblo. Pero hablando de lo que va a hacer en derrotar
a los habitantes de esa tierra, está dándoles más tiempo. ¿Para qué? Para arrepentirse. Y en vez de arrepentirse, ¿qué pasa? Ellos van empeorando, como dice este texto. Tus descendientes volverán a estudiar, porque antes de eso no habrá llegado al colmo la iniquidad de los amorreos. Entonces Dios es muy tolerante, tiene mucha paciencia, pero llega a su límite. Y después de 400 años de desarrollo en maldad, en cuanto a los amorreos, los habitantes de la tierra, Dios insiste en una derrota total de esas tribus. Entonces, como ya hablamos en la clase anterior, esta derrota no se puede ver como genocidio. No. ¿Qué es? Juicio. Es juicio de Dios. De Dios. Puro juicio. La paga del pecado. Exacto. Y también Dios ejerce su juicio después de 430 años de paciencia. Le dio demasiada oportunidad. Exacto. Y lo mismo pasa en Jeremías. ¿Recuerdan que Jeremías profetizaba la disciplina de Dios? Y Dios demora, dándole más tiempo, demora. Y al fin, vino los babilonios. Porque tiene su límite. Y lo mismo en cuanto a Noé. Porque Moisés con mucho cuidado reporta la decadencia o el declive o el desarrollo de la maldad antes de enviar. Y demoró como 120 años. Aun cuando nació el juicio, tomó construir, ¿no? 120 años más. Construir la barca le demoró como 100 y pico de años, ¿no? 120 años. 120 años. Otra demora que indica la paciencia y misericordia de Dios, dándole más tiempo a que se arrepientan. Y no se arrepintieron y Dios ejerció su juicio. Bueno, aquí, en aquel día el Señor hizo un pacto. Todo esto, vamos a ver, vamos a exponer este increíble pasaje. Pero Moisés llama esta experiencia como pacto. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida. ¿Qué representan la hornilla y la antorcha? La luz. El santuario. ¿La luz de qué? ¿La luz de quién? La luz de Dios. Porque ¿qué otro texto o contexto bíblico vemos Dios representándose como fuego? En Moisés, la zarza ardía. Zarza ardía y ¿qué más? Y después la columna. Exactamente, Columna de cruzando el fuego, desierto. eso. Sí, Pero ahí también hay una revelación progresiva. Primeramente se reveló en una zarza ardiendo y la habló. Ya después engrandeció la visión, ya después era una columna de fuego. Exacto, muy bien. Pero de todos modos, no es la última ocasión en que Dios se representa Con fuego. con fuego. Resplandeciente. Okay. Con fuego. Y cuando el sol se puso, versículo 17, y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante, Dios mismo, ¿verdad? Y una antorcha encendida, los cuales pasaban entre los animales descuartizados, porque Abraham ya había matado y descuartizado a los animales. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham y le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Le puso límites allí, ¿no? Me refiero a la tierra de los enitas, los quericitas, los cadmoneos, los hititas, los fariseos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jereseos y los jebuseos. Muy bien, entonces Dios está prometiéndole, y con su promesa, ¿qué más? Esta ceremonia es una expresión
y no estoy inventando esto, del juramento de Dios. Ay, sí, claro, me juró, ¿no? Y antes de exponer lo que este pasaje, vamos a ver la conclusión del autor de los Hebreos. En Hebreos 6, no voy a leer, bueno, voy a leer todo. El versículo 13. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, ok, ya hemos visto la promesa. Sí. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior para quien jurar, juró por sí mismo. Entonces, esta ceremonia, vamos a ver, es el acto del juramento de Dios mismo. ¿Ok? ¿Y por qué lo hizo? Aquí dice en versículo 17. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, la confirmó con juramento. Entonces, el propósito de Dios en hacer esta ceremonia es que Confirmar su palabra. confirmar Su su promesa. Él está jurando. En otras palabras, vamos a ir a la conclusión rápidamente. En otras palabras, por medio de este juramento, esta ceremonia de animales muertos, descuartizados y Dios caminando en el medio, vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que Dios está diciendo por esta ceremonia? Juro que la promesa que te doy es cierta. Te la voy Cierta. a... Y si no cumplir. cumplo, Que me pase lo de los animales. que me muera Que yo. me muera yo mismo. Que yo deje de ser Dios, que me muera, que llegue a ser mutable y no inmutable. Es imposible que mienta, porque soy inmutable. Fidelidad es mi atributo, imposible que mienta. Pero el hombre duda, y por eso, por dos cosas, dice el autor de Hebreos, la promesa y el juramento, para que el hombre tenga más confianza en que Dios va a cumplir todo lo que él había prometido. Dios juró a su promesa. Muy bien, vamos a hablar en detalle de esto, página 105. Uno, Dios usó una ceremonia muy común durante esa era en aquella región. Y yo diría que Abraham no quedó confuso. Él sabía exactamente lo que Dios le estaba pidiendo, porque él había visto esta ceremonia en varias ocasiones. Y vamos a ver al ratito que en la misma Biblia, Jeremías reporta también este tipo de ceremonia que comunica un juramento al pacto. Bueno, sus reinos y vasallos haciendo pacto. Una pregunta, entonces, ese juramento que Dios le hace a Abraham, eso entonces después cuando llegamos a Moisés, que están los sacrificios de animales, sigue la continuidad entonces. Yo creo que sí. Es para la remisión de pecado, sacrifica tal cosa. Hay una conexión directamente con Dios ahí entonces. Que requiere también el sacrificio que Dios mismo Requiere el sacrificio que Dios mismo provee. Sí. Requiere literalmente el sacrificio de Dios mismo. Hechos 20. La iglesia fue comprada con la sangre. ¿De quién? De Dios. Dios sagrando. En ese pasaje vemos a Dios prometiendo, jurando a su promesa. Yo voy a tener que sangrar. Cordero, Para que tú... la Pascua, el mismo cordero. Exactamente. Y cuando Cristo, ahí vamos. Cuando Cristo instituyó la Santa Cena, que dijo, esta copa es Mi Mi sangre, sangre ¿La que sangre será qué? derramada por vosotros. ¿Pero qué mi dijo? cordero. Esta es la sangre del pacto. Oh, nosotros también sí. estamos bajo el pacto, definitivamente. Nosotros todavía creemos en el pacto, definitivamente. Estamos aquí por la promesa y el juramento. En sangre somos salvos y protegidos eternamente, ahora mismo. Entonces estamos bajo el pacto, nada ha cambiado. Aquí tenemos el pacto en toda su gloria, Dios ilustrando en sangre todos los animales, lo que Cristo sufrió sangrando en la cruz, para confirmar con juramento, para cerrar con certeza nuestra salvación, es que no hay nada que pueda interrumpir ni destruir mi salvación. No hay nada que me pueda quitar de las manos de mi Cristo, porque Dios juró con sangre. Fue comprada con sangre.
fuimos comprados con sangre. Un pacto Entonces, todo santo. esto es para darme confianza, todo esto es para que crezca mi seguridad de fe. Y la razón por la cual Dios le dio a Abraham esta ceremonia fue para... Él estaba dudando. Sí, para quitarle la duda, Para quitarle la Para duda. confirmarle su promesa. Exactamente. para que se sienta seguro. Recuerda que esta es la segunda crisis de fe. La primera tenía que ver con La tierra, el Hijo. El hijo. Y la segunda, de la la tierra, tierra. que es el cosmos. Entonces, ¿en verdad Dios me va a salvar? ¿En Dios va a establecer su reino eterno? ¿En serio? Pues, la sangre dice que sí. La sangre dice que sí. Bueno, vamos a ver, esto es muy importante. Sus serenos y vasallos haciendo pactos. Entonces, estamos dando evidencias de que esta ceremonia era muy, muy común, con animales descuartizados. B, un juramento hecho con una maldición a sí mismo por no cumplir. ¿Ok? Fue un juramento a la muerte. Fue un juramento solemne en el cual Dios promete maldecirse a la muerte si no cumple con su promesa. Bueno, rápidamente voy a leer una porción de Jeremías 34 para que puedan ver que este tipo de ceremonia también era común. Yo hice un pacto con sus antepasados cuando los saqué de Egipto, lugar de esclavitud. Les ordené que cada 7 años liberaran a todo esclavo hebreo que se hubiera vendido. Entonces no obedecieron en ese caso, pero en el versículo 18 dice, puesto que han violado mi pacto y no han cumplido las estipulaciones del pacto que acordaron en mi presencia, los trataré como el novillo que cortaron en dos y entre cuyos pedazos pasaron para rubricar el pacto. A los jefes de Judá y de Jerusalén y a los oficiales de la corte y a los sacerdotes y a todos los que pasaron entre los pedazos del novillo, los entregaré en manos de sus enemigos que atientan contra su vida, y sus cadáveres servirán de alimento a las aves de rapiña y a las fieras del campo. Entonces, ¿qué es lo que vemos en Jeremías? Vemos exactamente la misma ceremonia hecha para confirmar o jurar a un pacto. ¿Ok? Nada más eso evidencia que este tipo de ceremonias sí es... No estamos interpretando mal lo que estaba pasando en Génesis 15, porque en Jeremías 34 habla de lo mismo y explica lo que está pasando. Muy bien. La ceremonia, último párrafo en la E, es una muestra de maldición. Los dos partidos haciendo el pacto se están maldiciendo a la muerte. ¿Qué me suceda a mí? Lo que sufrió estos animales si no cumplo con lo que prometí. Padre, ayúdanos a comprender y apreciar el Evangelio, así como tú lo revelaste a Abraham.